Narrativas audiovisuales en TV. La televisión se ha vuelto el medio más importante desde su aparición hasta el día de hoy, sin importar la poca trayectoria que tiene, gracias a que llega a más gente, tiene un alcance más grande. La televisión o el discurso televisivo llega a todos los países desarrollados, sin importar cuál sea. Si hay un televisor, hay una forma de comunicar, de entretener o de informar. Esto mismo ha logrado que el televisor ejerza o tenga una influencia enorme en la población, en los ciudadanos, permitiendo al televisor controlar los pensamientos de las personas, lo que compramos y cómo nos comportamos. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las personas, cuando empezamos a ver, por ejemplo, una serie que tiene un punto de vista diferente al de nosotros, logra hacer que cambiemos nuestra forma de pensar, nos modifica tantito, a lo mejor no de forma radical, pero dependiendo del programa que estamos viendo, obviamente, logra haber un cambio de pensamiento en nosotros, sea poco, sea mucho, hay un cambio. También afecta mucho, por ejemplo, en lo que compramos. La mayoría de los infomerciales, estos que salen en la madrugada, que te venden un aparato, aunque parezca ridículo, habrá gente que sí los compra. O muchas de las cosas que vemos, sean celulares, sean videojuegos, sea ropa, sea algún mueble para la casa, lo que sea que vemos en la televisión que se vende, nosotros queremos adquirirlo. Lo que adquirimos hoy en día depende mucho de lo que nos muestra la televisión, la pantalla. Y también afecta en cómo nos comportamos, porque dependiendo lo que vemos, como decía en el punto pasado, cambia o modifica ciertas formas de conducta de nosotros. Si vemos, por ejemplo, una serie o un programa de acción, entras adrenalina, dependiendo cómo sea el programa, obviamente, pero entras adrenalina. Si vemos un programa, por ejemplo, de política o de leyes, empezamos a cultivarnos más y empieza a cambiar nuestra forma de comportarnos y entendemos cosas que a lo mejor no sabíamos. Entonces la televisión tiene esta influencia tan poderosa sobre nosotros que lo que vemos hacemos. La televisión es objeto de estudio de muchas disciplinas bajo distintos enfoques. Obviamente esto se ve con puntos de vista diferentes. Pero ¿a qué nos referimos con enfoques? El enfoque lingüístico, psicológico, social, cultural, político, tecnológico, económico y jurídicos, etcétera, habiendo más. Y es lo mismo que platicamos ahorita en el punto anterior. Lo que vemos, lo que consumimos de la televisión, sea cultural, sea de historia, sea de ciencia, sea de avances tecnológicos, sea de entretenimiento, afecta y tiene un poder increíble sobre la población, logrando, como decíamos, que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, etcétera. Humberto Eco distingue dos momentos cronológicamente distintos en la historia de la televisión: la paleotelevisión o arqueotelevisión en los 50s y 80s y la neotelevisión en los 80s. En la arqueotelevisión, los protagonistas televisivos estaban ligados a personajes con un peso cultural específico. Su función era formativa y explicativa, de servicio. Funciones clásicas como educar, informar y entretener. Todo esto dirigido a la audiencia que era el ciudadano. En la neotelevisión se incluye lo cotidiano en la televisión, para vernos reflejados y así pensar que somos parte de ella, logrando así crear una ilusión de que el espectador manda e interactúa con la televisión, logrando la desregularización, la desrecreación y globalización por medio de la audiencia, que es el consumidor. Además de ser un objeto de estudio y de investigación, la televisión constituye una presencia sumamente importante en la vida cotidiana del individuo contemporáneo. Es bien sabido que hoy por hoy la televisión forma parte fundamental. Habrá personas que digan, sabes que yo no veo la televisión o yo no tengo esta costumbre de estar consumiendo televisión, y es entendible, pero en la mayoría de la población la televisión es un ritual, es diario, es parte de nuestro día a día. Entonces es el instrumento de ocio más extendido, lo entendemos en el punto de que desde su creación hasta el día de hoy, que hoy por hoy hay muchas tecnologías y hay muchos aparatos electrónicos, artefactos, que incluso llegan a tener como que más provecho. La televisión se sigue defendiendo y hasta el día de hoy ha durado en el gusto de muchos de nosotros, porque se relaciona con la fascinación del ser humano hacia la fabulación, provocando fascinación sensorial, mental y psicológica. Sensorialmente hablando, pues nos estimula, nos bombardea de efectos visuales, de efectos acústicos, de sonido, y nos permite sentir esa vibración, esa emoción. Mentalmente necesitamos, por lógica, recibir relatos,
historias, cuentos, mm, narraciones que nos traigan esto de salir un rato de nuestro mundo. Y psicológicamente, a veces la televisión tiene una función impactante, importante, como dice aquí, catártica, en la que nos ayuda a liberar tensión. ¿Cuántas veces no nos pasa que llegamos de un día bien estresado, bien cansado, decimos, sabes que lo único que quiero es llegar a mi casa, prender, acostarme y prender la televisión? Independientemente de lo que vayamos a ver, ya nos relaja, ya nos quita ese peso que traemos de encima. Entonces vemos la importancia y lo que provoca la televisión en nosotros. Hola, soy Alejandro y voy a presentar los códigos y estructuras narrativas. Los códigos de la realidad se refieren a cómo se presenta el mundo en un programa. Se subdivide en códigos verbales, es el uso de palabras para que se lleve a cabo la comunicación. Puede ser por medio oral o por medio de escrito o por medio de mensajes. Los códigos no verbales corresponden a los mensajes que no utilizan palabras. Podemos, podemos observarlos en los gestos, en el color de la ropa, en cosas que no tienen palabras. Los códigos proxémicos y paralingüísticos tienen que ver con todo lo que construye el programa por fuera: vestuario, maquillaje, gestos, códigos espaciales y distribución de una puesta en escena. Podemos definirlo en qué colores está puesto el escenario, cómo se distribuye. Si queremos representar algo feliz, pondríamos colores brillantes, algo triste serían colores en escala grises o azules. Los códigos discursivos se dividen en códigos visuales. Los tipos de planos: si queremos observar algo, sería un plano cerca para ver detalles de los ojos, las manos. Y los códigos gráficos: si queremos retratar a alguien desordenado, sería letra tosca, sería letra con trazos más gruesos. Los códigos sonoros sería el efecto, la música, la banda sonora que tendrá, el tono, la intensidad. Mientras que los códigos temporales es la transición que va a llevar, de qué día vamos a llevar del día a la noche, de qué manera vamos a pasar de escena. Y los códigos sintácticos, que es la modalidad de montaje. Con base a códigos construimos tres tipos de estructuras. La estructura argumentativa hace enlazar temas. Todos los programas poseen un tema, un desarrollo, este puede variar. El orden puede ser cronológico o puede ser un orden disperso. La estructura representativa: se debe considerar el tiempo y el espacio donde se desarrolló para poder representarlo. Un ejemplo sería la serie de La Corona, que siempre respetó los espacios en los cuales sucedieron los hechos e incluso pues los vestuarios, ¿no? La estructura narrativa es el cuerpo de la narración. Es todo aquello que deja de identificar las diversas partes de la historia o mensaje, pero a su vez que da una idea general de lo que leemos. Funciones de la televisión. El buen Cassetti nos comentaba que la televisión se basa bien en esta construcción de estereotipos de las personas. En otras palabras, la televisión es la que convierte el prototipo en un estereotipo. Bien, nos referimos a que la televisión se ha vuelto una costumbre de nuestro día a día al grado que se vuelve parte de nosotros, moldeando algunas de nuestras costumbres, dándonos nuevas conductas que hoy en día ya tenemos con nosotros. Entonces, su función es construir modelos dentro de nosotros, al grado de hacer estos tres elementos o ámbitos que son ritos, barda y contar historias. A continuación tenemos esta función que es de construir ritos. Pues como el texto dice, estos tienen esta función muy particular, pues al ver televisión diariamente, esta se vuelve parte de nuestra vida cotidiana y base de algunas de nuestras conversaciones. En otras palabras, y un poco más simple, ya que la televisión es parte de nuestra vida diaria y conllevamos el ver televisión casi todos los días, se vuelve parte de nuestra rutina. El ver a lo mejor alguna serie o un programa
y se convierte en parte de una nueva conversación con algún ser querido o algún amigo. Y entra en nuestro ámbito de comunicación en el que podemos conversar de lo que trató dicho programa o podemos conversar de lo que trató o lo que vimos en la televisión, porque ya es parte de nuestras vidas y es algo común. Y esto da pie a nuevos temas de conversación con otros amigos o compañeros, donde podemos expresar lo que miramos en la televisión o la película que miramos en televisión también. La función de construcción barda. La televisión se vuelve parte realmente fundamental para la vida de todos los seres humanos. Así que cada vez que pasase algún hecho histórico o algo sorprendente de gran magnitud, esto tendría que ser merecedor automáticamente de pasarse o difundirse a través de la televisión. Como es el caso de el lanzamiento a la luna, donde fue transmitido por televisión. Y fue un acontecimiento realmente grande, donde se logró transmitir por televisión este gran acontecimiento. O también tenemos los Juegos Olímpicos. Entonces vamos a entender que ya es parte fundamental el que quieran pasar hechos históricos a través de televisión para difundirlo y compartirlo con todas las personas. La función de contar historias. Bien es sabido que la televisión tiene pues ese poder de hacer o estimular los sentidos del ser humano. Pero hay uno muy importante que es el sentido de la imaginación, que bien es sabido que está ligado al sentido de la naturaleza oral. Bueno, pues la televisión de cierta manera nos ayuda a estimular el sentido adentrándonos a mundos de fantasías o contándonos historias de ficción, donde miramos estas historias fantásticas y sacia esa sed de querer ver cosas increíbles, de ver cosas increíbles saciando nuestra sed de imaginación, ligado claro a esas historias. Si al encender el televisor llegamos con la intención de mirar alguna historia fantástica, ahí lo encontraremos, porque la televisión está lista para contarnos miles de historias. Además de cubrir las necesidades de contarnos historias donde buscamos historias fantásticas, el televisor también nos ayuda a cubrir dos necesidades que están muy presentes en la vida de un ser humano, que es la evasión y la información. Bueno, durante la evasión, como parte de todo ser vivo de este planeta, el ser humano necesita y requiere distraerse un momento de sus responsabilidades o de alguna saturación de actividades con tal de lograr relajarse, claro, sin llegar al punto de alguna irresponsabilidad, claro, pero pues la televisión está ahí para podernos dar un poco de calma, un momento en que nos sentemos y pensemos en otras cosas, para no estar centrándonos en tantas cosas al mismo tiempo. Es bueno evadir o relajarse un momento de nuestras actividades, pero como dije anteriormente, sin llegar al punto de las irresponsabilidades. La televisión como fuente de información. Bueno, como muchos seres humanos, estamos sedientos de información o querer saber lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por ello buscamos medios de comunicación donde estén difundiendo información o noticias de lo que esté pasando alrededor de nuestro mundo. Pues hay personas que están sedientas de querer saber lo que está pasando y necesitan información. Así que quieren estar informados. Y se hacen su sed mirando estos programas donde están los noticieros, por ejemplo. Peculiaridades lingüístico-discursivas de la televisión. Acortamiento y condensación de la historia. La publicidad es el ejemplo más representativo y claro, se hace por economizar. Tendencia a alargar y demorar el desenlace de la narración. Entra en contradicción con el anterior. Un ejemplo serían las series y telenovelas. De esta manera se aseguran de la audiencia que esté exactamente como que en un horario y un día determinado. Tendencia o fagocitosis,
que sería el ejemplo de programas de recortes, especialmente como que en verano. Son programas muy baratos. En muchos programas se incluyen fragmentos de otros programas. Es como recopilaciones. Ensayos de interactividad. Son llamadas o concursos, mensajes, votos telefónicos. El típico programa de las 3 de la mañana de llame ya, si se sabe la frase tal o etcétera. O por ejemplo Votatún, que cuando estábamos chicos marcábamos a Cartoon Network un número para disque votar por la caricatura que queríamos ver. Fabricación de intergéneros. Aparecen géneros híbridos para rellenar tantas horas de programación como sean posibles. El género puro en televisión hoy en día es difícil de encontrar. Confusión entre las fronteras genéricas del ámbito documental y ficcional. Se borran las fronteras entre la realidad y la ficción. El problema es que no se pueden distinguir. Tipos de fragmentación. La primera sería genérica. Se produce en programas de larga duración en las que se incluyen distintos géneros. La segunda sería temática, y esta es bastante común en los informativos, por ejemplo. La tercera sería formal. Por ejemplo, la publicidad que incurre dentro de los programas se marca por signos de puntuación, cabecera, créditos y separación de los bloques de un programa. La cuarta sería transversal, se desarrolla en los programas de la misma cadena o entre las distintas cadenas. Y la quinta sería la fragmentación individualizada. Esta es la que el propio espectador es capaz de realizar. Está provocada por el mando a distancia. Dentro de la fragmentación individualizada se distinguen diversas modalidades. El zapping, que es el cambio de cadena para evitar ver cosas que no nos interesan. El zipping se pasa rápido en el meganotoscopio que no le interesa. Grazing o grazing sería saltar del canal para seguir dos programas simultáneamente. Y el flipping sería cambiar por cambiar sin ver nada. Y por último, la tipología clásica de los géneros de televisión era ficción, información, no solo informativos, también documentales y docudramas, etc. Publicidad y por último entretenimiento y variedades. La tipología actual de los géneros de televisión es ficción más información, docudrama. Se incluye el docudrama, habría también que incluir los talk shows y los reality shows, la publicidad y por último entretenimiento y variedades.